Vamos ahora. Buenas tardes, muchachos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual, la clase número 22, que corresponde hoy día martes 13 de octubre, ¿ya? Antes que nos enfoquemos en lo que nos corresponde ver hoy, es importante recordar algunas de las reglas que nosotros debemos desarrollar en nuestra casa, como es el lavado constante de nuestras manos de agua y jabón, el uso constante de mascarillas y evitar salir de nuestros hogares. Bien, en relación a las reglas que rigen nuestra sala virtual, se les solicita apagar sus micrófonos, encender sus cámaras para poder visualizar que ustedes estén ahí presentes, utilizar audífonos y manos libres, identificarse con su nombre y apellido, el chat solamente utilizarlo en relación a preguntas de la clase y no rayar la pantalla si es que no se le autoriza. Bien. Entonces, para poder ordenar nuestra clase 22, hoy vamos a ver las adaptaciones. Como algunos, me falta una E ahí, miren, ahora me acabo de dar cuenta. Animales, ahí sí. Ahí sí. Como algunos organismos bióticos, algunos componentes bióticos deben adaptarse a estos componentes abióticos para que puedan desarrollar su vida. Entonces lo que vamos a ver hoy día es que existen ciertas especies, ciertos animales, ciertas plantas que van a generar adaptaciones. ¿A qué van a adaptarse? A estos diversos ecosistemas que nosotros vimos en la clase anterior. Bien, entonces como título, adaptación de animales y plantas. Hola Connie, buenas tardes. Adaptaciones de animales y plantas, y el desafío de hoy día es reconocer adaptaciones estructurales, o sea, en su estructura, en su cuerpo, modificaciones que tienen que ser los animales en su cuerpo, ¿ya? En los componentes bióticos de un ecosistema. Ahí tenemos entonces el título y el objetivo. Ya no sé si existe la posibilidad de poder escribirlo porque es un poquito largo para que no se pierdan, si lo podemos escribir en el chat para que los chiquillos lo tengan ahí. Sí. Y nos están preguntando cuál es el objetivo. Gracias, tía. Bien, entonces, necesito 2 personas, 3 personas en realidad. ¿Alguien que quiera participar? Ya, Fernando, Nicolás, ok, Fernando, Nicolás, si me falta alguien más, que levante la manito, Yo. Matilda, ahí está. Tranquilo, hay más actividades, tranquilo. Fíjense, necesito que se fijen bien en esta estructura, en el pico de estas aves, ¿ya? En esta estructura. Primera pregunta. Matilda, ¿podrían alimentarse de lo mismo? ¿Podrían comer lo mismo? ¿Por qué no, Mati? Porque algunos de ellos son carnívoros y otros pueden comer de plantas. Ok, tienen diferentes tipos de alimentación. Perfecto. Fernando, ¿me escucha Fernando, cierto? Sí. ¿De qué crees que se alimenta este animal? Mírale la estructura ahí, mira esa estructura. ¿De qué crees que se alimenta este animal? De carne. Ok, de carne, perfecto. Fernando, ¿de qué crees que se alimenta este animal? ¿Cómo se llama este animal? ¿Alguien sabe? Picaflor. Ya, un colibrí, un picaflor, sí, ok. Fernando, ¿de qué se alimenta este animal? Mira la estructura. Yo sé. ¿De qué crees tú que se debe Yo alimentar? sé. Ok. Felipe, ¿de qué crees que se alimenta Felipe Pascual? Del polen. Perfecto. Y miren su estructura cómo tiene que ser. Y aquí adentro hay una lengüita. Y esa es la lengüita, esa es la que se va a alimentar. Fernando, ¿de qué crees que se alimenta este animal? De pan. De pan, ok, ya. Pero si no hay pan en la naturaleza no aparece un panadero a hacerle pan, po. Yo disculpe, ¿podría retroceder un segundito? Sí. Gracias. Ya. ¿De qué creen que se alimenta el pato?
¿Alguien sabe? Yo puedo... Ya, sí, lo escucho. De maíz. Ya, bien. pescado. Puede comer pescado también. Ok. Por lo tanto, fíjense, él va a comer carne. Él se va a alimentar de las azúcares del polen, producto del proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Que va a almacenar glucosa. Y él tiene una dieta omnívora. Puede comer tanto semillas, frutos, peces. Por lo tanto, su estructura también le va a permitir a eso. Nicolás, me faltó, y después te doy la mano, te doy la opción al tiro, Martina, que levantó la mano. Nicolás, ¿me escucha, Nico? Sí, tío. ¿Sí? Nico, ¿podrían vivir estas tres aves en el mismo ecosistema? No, ¿Por qué no, Nico? porque el cóndor debería ir como en el desierto porque ahí hay más animales muertos. Ya. El colibrí donde hay más plantas y flores y el pato Ok. en los lagos. Perfecto. Bien. Por lo tanto, estos animales van a ir adaptándose a los lugares en donde viven. ¿Podría un colibrí, por ejemplo, vivir en el desierto? Que hay poco polen, hay poca flor y poco recurso de alimento. No, Difícilmente podría vivir ahí. Por lo tanto, esos animales se adaptan a, eh, la estructura se adaptan a los ecosistemas en donde están. Martina, no, te escuchamos, Martina. Tú querías decir algo, Martina. no, ya no. Ah, ok. Ok. La ¿Cuál de estas Florencia. aves tiene? Sí, perdón, tía, ¿quién? La Florencia. Ya. Florencia, ¿cuál de estas aves tiene el pico adaptado para desgarrar carne? El cóndor. ¿Y por qué, Florencia? Fíjate en la estructura. ¿Podría el colibrí desgarrar carne con su pico? Mira. No. El cóndor, ¿cierto? ¿Por qué? Mírenle la estructura que tiene. Es como una garra firme, dura. Eso, y además también es un animal carnívoro. Perfecto. Bien. Ya habíamos visto eso. Para Tío, comenzar, sí, lo escucho, Maxi. decía de que se veía de que las patas eran firmes y en la foto no se veía nada. ¿En cuál? ¿Aquí? ¿No se ve? ¿Sí? No se ve Ah, ok. Vamos a observar este video que nos va a ayudar un poquito a poder entender a dónde vamos a ir para poder registrarlo. ¿Ya? Atención. Adaptaciones. Todos los seres vivos están perfectamente preparados para sobrevivir en los ecosistemas de los que forman parte. Decimos que están adaptados a ese ecosistema. Las adaptaciones son características de los seres vivos que los hacen más adecuados para soportar las condiciones del medio, para aprovechar el alimento disponible, para desplazarse con eficacia, para evitar ser devorado, para conseguir reproducirse. Algunas adaptaciones son modificaciones corporales. Por ejemplo, las aletas o las branquias de los animales acuáticos les permiten desplazarse y respirar en el agua. Los colores de este insecto le hacen invisible tanto a sus presas como a sus posibles depredadores. Estas plantas han desarrollado estas hojas tan especiales para atrapar insectos en su interior. Son plantas carnívoras. Otras adaptaciones son comportamientos de los seres vivos. Por ejemplo, muchos animales construyen refugios o nidos con materiales que recogen del medio o que ellos mismos producen. Las arañas construyen telas pegajosas muy elaboradas para capturar los insectos de los que se alimentan. Los cortejos son comportamientos adecuados para encontrar pareja de la misma especie y reproducirse. Los seres humanos también tenemos adaptaciones. Las más importantes, nuestro complejo cerebro, nuestras hábiles manos y todos los comportamientos que somos capaces de desarrollar nos han permitido sobrevivir con gran éxito en numerosos ecosistemas.
Entonces, las primeras adaptaciones que vamos a ver, y que esta es la última parte de lo que ustedes van a tener que explicar, vamos a verlo en relación a estas adaptaciones de la estructura. Y fíjense, los animales carnívoros poseen ¿Escribe? colmillos. Pero miren lo que se van a escribir, pero miren lo que yo necesito que escribamos, sino que escribamos cosas que son importantes de acordarnos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, la adaptación, ¿en qué se refiere? En los dientes. Los carnívoros, miren cómo son los dientes, la dentadura de los carnívoros. Esa es la adaptación que ellos tienen y que les sirve para poder desgarrar carne. ¿Se fijan o no en la dentadura? Entonces, ¿qué es lo que es importante Sí. escribir? ¿Qué es lo importante escribir? Los animales carnívoros poseen colmillos muy desarrollados. Sabemos que esos colmillos, no es necesario escribir eso, sabemos que esos colmillos le van a servir para desgarrar la carne, para triturar los huesos. Entonces eso, Sergio, está de más. Entonces lo que estamos haciendo ahora es clasificar información. Solamente esta información nos va a servir en este párrafo. Ustedes saben, no tengo muy bueno este mouse, por eso que prefiero que lo hagan ustedes. Ustedes saben también sacar las ideas importantes, pues, chiquillos. Quien tenga todavía dudas de para qué les sirve a los carnívoros esos colmillos, escribe para desgarrar carne. Eso también es importante. ¿Ya? Pero como... ¿Se entiende, cierto? Sí, y como Sí. dato, Sí. les quería contar que la mayoría de los carnívoros tienen sus ojitos, al igual que nosotros, aquí adelante. Los mismos leones, en cambio los herbívoros los tienen a yo los ya sé lados, esto. como los caballos o las vacas. Tía, Exacto. Bien. yo ya sabía esto. ¿Sí? Bien, Los- bien, Maxi. ¿Cómo se dice? Los carnívoros tienen los ojos adelante. Los Claro. adelante para Exacto. detectar más bien a sus presas y los herbívoros tienen, ¿cómo se dice? Los ojos a los lados para detectar dónde están sus depredadores, creo. Exacto, bien. Y además de este complemento que nos da la tía Alexa y Maxi, se generan ciertas adaptaciones estructurales, como por ejemplo el tamaño de las orejas, el tamaño de las patas para poder correr, o para poder arrancarse de estos depredadores, o lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los felinos, que ellos van a tratar de mimetizarse con el ambiente para poder cazar y acercarse más a la presa. Pero lo que vamos a ver ahora, hay un montón de adaptaciones, lo que estamos viendo es solamente a lo que se generan en la estructura. Bien, perfecto. Muy buenos complementos, se agradecen. Entonces, fíjense, miren cómo son los dientes en los carnívoros y miren lo que pasa con los dientes, en este caso de este herbívoro y de este roedor, ¿ya? Que por lo general también suelen ser herbívoros, ¿ya? Los animales herbívoros no poseen colmillos, esos colmillos que tenemos ahí en ese gatito, esos colmillos que vemos ahí en ese cocodrilo, sino que tienen incisivos y molares planos, miren, son planos, y lo que les va a servir para poder moler, en este caso, su alimento, que por lo general es vegetales, ¿ya? Y ahí podemos ver en el caso de este roedor, miren cómo tienen que, por eso que estos castores, en este caso este castor, tienen que morder troncos porque van desgastando estos colmillos que le crecen toda su vida. Entonces ellos naturalmente tienen que adaptarse y y les va a permitir también generar sus diques en Papá. donde lo utilizan para poder vivir. No sé quién quería hablar ahí, ¿alguien quiere mencionar algo? ¿Alguien? No sé. Maxi parece que tenía ahí una duda, ¿Maxi? o no sé si quería dar No, una... estaba llamando a mi papá. Ah, ok. Quedó el audio ahí abierto. Bien, entonces la primera adaptación que vamos a ver es en relación a la estructura dental, ¿sí? Los colmillos para los carnívoros para poder desgarrar y estos molares planos en los herbívoros, en la generalidad de los herbívoros para poder moler. También existen adaptaciones, fíjense, en las estructuras como las patas, ¿ya? En el caso de las aves rapaces, como este búho, esta lechuza, miren sus garras, miren sus patas, la adaptación que tienen. ¿Por qué? Porque ellos generalmente cazan su presa desde el aire y la sujetan, la tienen que apretar. Muchas veces, ratón. como un ratón, muchas veces, incluso solamente el apretar, apretan tan fuerte
apretan tan fuerte que incluso solamente el apretarlo ya matan a su presa. ¿Ya? Son muy grandes, fíjense. Y claramente, si yo les pregunto, ¿estas patas se adaptarían en un ambiente acuático? ¿Les servirían para nadar estas patas con estas garras? No. Claramente no. No. Pero a diferencia de los aves, son aves, estamos hablando de puras aves, un águila, un cóndor, unos pingüinos, unos flamencos, ¿cierto? A diferencia de estas aves acuáticas, ellas necesitan tener, miren, sus patas son membranosas, ¿sí? Son patas palmeadas membranosas. ¿Por qué? Porque ellas se tuvieron que adaptar a este ecosistema acuático en donde le es más fácil desplazarse con esto, con esta estructura, sobre todo los pingüinos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las aves acuáticas como los patos, los flamencos, los pingüinos, tienen dedos unidos por una membrana, lo que le facilita el nado. Si yo llevo esto al ambiente aéreo, los murciélagos, entre sus dedos de las manos, porque esas son sus alas, como si nosotros tuviéramos ahí las alas para poder volar, serían nuestros brazos, entre medio de los dedos de las falanges de sus manos, los murciélagos tienen membrana. Eso les permite a ellos poder volar. Por lo tanto, las membranas en el mar, en las patas, van a servir principalmente para el nado, pero en las alas, en las partes de las extremidades superiores, van a servir van a permitir el vuelo, ¿ya? Y son la misma estructura, pero están adecuadas a diferentes ecosistemas. ¿Se entiende, cierto? ¿Se entiende? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Sí. Bien. Perfecto, Una perfecto. pregunta. Sí, ¿lo escuchó? Yo ya estoy haciendo el trabajo ese que nos pidió del hábitat, Ajá. ¿Del ecosistema? Sí. Estoy un poco confundido con cómo se hace. Ok, pero me puede esperar Profe, al yo finalizar. tengo- ¿Me pueden esperar al finalizar la clase? Yo sabía que probablemente podrían generar algunas dudas. Al finalizar la clase también traje la presentación del trabajo. Ya, así que ahí aclaramos. ¿Ya? Tío, Anaís Piña tiene la manito arriba. Anaís, le escucho. Es que si puede volver a donde estaban los carnívoros, que no le saque fotos para poder escribir. Ok. ¿Podemos avanzar, Anaís? ¿Ahora? Me avisa ya. Sí, ahora sí pueden avanzar. Ok, gracias. Bien, entonces ya vimos las adaptaciones a nivel de dentadura, adaptación a nivel de pata, pero también existen adaptaciones a nivel de estructura, que son adaptaciones al medio ambiente. Fíjense, algunos animales, por ejemplo, este osito polar, ¿podría vivir en el desierto? No, tío. No. ¿Cierto? Y algún otro osito, por ejemplo, un oso panda, ¿podría vivir aquí en la Antártida o en el Polo? No, mucho frío. Mucho frío para ellos, ¿cierto? Pero esto, a pesar de que son de la misma especie, son osos, este oso se adaptó a su ecosistema. ¿Y de qué manera se adaptó? Generando un denso pelaje y una gruesa capa de grasa que le va a permitir no sentir el frío que ahí se genera en ese ecosistema, ese componente abiótico que es el frío, que no cualquier animal puede vivir, ellos se adaptaron ahí. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay una adaptación del cuerpo para poder vivir en ese ecosistema. Así como ocurre también en animales, también pasa en insectos. Ya aquí hay unos claros ejemplos de cómo estos insectos aprovechan su medio ambiente, su ecosistema, para poder cazar, para poder protegerse de algunos animales. Entonces, estos insectos por lo general se van a encontrar en donde existe una abundancia de vegetación. ¿Les serviría esta mariposa que se llama mariposa hoja? ¿Les serviría un ecosistema congelado? ¿Tendrían a dónde camuflarse? Se morirían. Se morirían, ¿cierto? No tendría dónde camuflarse. Primero, no tendría las condiciones del medio ambiente. Sería mucho frío para ella. No podría. Segundo, si se quisiera proteger de algún animal que se lo quisiera comer, no tendría dónde. ¿Dónde busco ahí una planta en todo esto No blanco? hay hojas. No hay hojas, ¿cierto? Entonces, Se estos caen. animales
Entonces estos animales claramente van a perdurar en el tiempo en donde se encuentren las condiciones adecuadas para que ellos puedan vivir. Y esas condiciones insecto- adecuadas, Yo, Maxi, sí, el insecto palo tan solo moriría también por, ¿cómo se dice? Por el tipo de ambiente, porque ahí sí hay palos, pero hojas, claro, eso es lo que no hay. exacto, moriría por las exacto, condiciones. por las condiciones Ese era un climatológicas, insecto ¿cierto? palo, no lo noté. Sí, Parece este es un insecto palo. palo, se conoce también como palote, pero se denomina insecto palo, así es su nombre. Y fíjense que lo que trata de, No de se nota. simular que es un palo, una rama, ahí está, ahí lo podemos ver, el insecto palo. No se nota nada. Y ahí podemos ver esta mariposa hoja que se llama, miren, la forma que tiene de su ala, igual que una hoja. Entonces, si alguien lo viene a cazar, ¿qué hacen ellos ahí? El insecto palo no es que sea muy rápido, de hecho es muy lento. Pero ¿qué es lo que hace ahí? Se queda quieto. Y se puede quedar quieto ahí 1 hora, 2 horas sin moverse, hasta que se vaya el pájaro o alguien que lo quiera comer. Se mueve y muere. El pájaro lo puede ver. Entonces, eso es su método de defensa. Le debe servir mucho parecerse a una rama para que no se lo coman. Bien, entonces ahí tenemos otras adaptaciones. Bien. Ok, ahora vamos a ver algunas adaptaciones de animales para que lo podamos entender. Y finalmente vamos a ver, en la actividad vamos a ver la parte del trabajo, ¿ya? Para que nos quede más claro. Atención. Chucho en el agua. Hipopótamo en el agua. Listo. Cocodrilo en el agua. Listo. Choique en la tierra. Listo. Guanaco en la tierra. Listo. ¿Carpincho? ¡Hey! ¿Quién se llevó las indicaciones para el carpincho? Pero, ¿qué es lo que hace que un animal pertenezca a un ambiente o a otro? Los animales viven en diferentes ambientes, donde se desarrollan, se alimentan, se reproducen y se refugian. Estos ambientes los podemos clasificar en 2 grandes grupos: los ambientes acuáticos y los aeroterrestres. Los ambientes aeroterrestres son aquellos capaces de albergar seres vivos que pueden desarrollarse en la superficie terrestre y en el aire. Las montañas, las selvas y los desiertos son ejemplos de ambientes aeroterrestres. En cambio, los ambientes acuáticos son aquellos que están compuestos principalmente por agua. Los ríos, los lagos y los mares son ejemplos de ambientes acuáticos. Sabemos que los peces son animales acuáticos y que los felinos, como el tigre, son animales terrestres. Pero, ¿qué tal si analizamos algunos más difíciles? Dependiendo de las características adaptativas de los animales, estos podrán desarrollarse en ambientes acuáticos o aeroterrestres. Por ejemplo, la tortuga de laguna, que a diferencia de la terrestre, tiene sus patas adaptadas para nadar en el agua. Los flamencos poseen un cuello largo y un pico capaz de filtrar agua para alimentarse de algas, insectos y moluscos. Su pico funciona como un colador, deja pasar el agua pero retiene los alimentos. Podemos decir que es un animal acuático,
ya que está adaptado para alimentarse y desarrollarse principalmente en el agua. Los carpinchos pasan gran parte de su tiempo en el agua, donde se reproducen, se alimentan y escapan de sus predadores. Además, tienen en sus patas membranas interdigitales, es decir, entre los dedos, que les sirven para nadar mejor. Sus patas son como patas de rana. Entonces, si un animal pertenece a un ambiente, cuando está adaptado al mismo para sobrevivir... ¡Ah! ¡Eureka! El carpincho es un animal acuático. No importa que pase parte de su tiempo en la tierra, su cuerpo está adaptado para nadar y alimentarse en el agua. Ok, quedó un poquito más claro de la adaptación de los animales, por ejemplo, en el caso de la tortuga. Al ser la misma especie, una tortuga de tierra no va a tener las membranas como una tortuga acuática. Esto es lo último que vamos a ver. Después de esto vamos a ver un pequeño video de las adaptaciones de plantas. Y las plantas son una de las estructuras que se adaptan muy bien a los ecosistemas. Tío, Y Nico, ¿se podía devolver a la del donde estaba el oso polar? ahí, Sí, para darle un pantallazo. ok, me avisas, Ya, tío. Nico. Gracias, Nico. Y hablábamos de la adaptación entonces de las plantas. En los bosques podemos encontrar una gran cantidad de árboles, arbustos, hierbas, las plantas pequeñas, y si ustedes se fijan ahí, miren cómo son las hojas de las plantas pequeñas. ¿Son chiquititas o son grandes las hojas de ahí? Miren, son grandes. Son ¿Y saben son sí, chicas. por lo general son más grandes? ¿Y saben por qué? Porque necesitan capturar muchos rayos solares. Entonces, si mis hojitas son chiquititas, no me va a alcanzar muchos rayos solares. Pero si yo agrando, si yo soy chiquitito de tamaño, no soy una planta tan alta, lo que voy a hacer es tratar de crecer para el lado, con mis hojas, para que de alguna u otra manera me puedan llegar estos rayos solares. Porque si yo voy a competir, si esta planta que está acá, miren, déjenme ver si la puedo detener, ahí sí. Si esta planta que está ahí, ay, avance, lo siento. Si esta plantita que está aquí va a querer competir con altura con este árbol, ¿le va a ganar? Felipe, no raye la pantalla, por favor. No le va a ganar, tío. ¿Le va a ganar? No le va a ganar en altura. Sí, no le va a ganar en altura, pero sí puede ir a buscar estos rayos solares de acá. Pues entonces, ¿cómo voy a buscar? En vez de crecer hacia arriba, empiezo a aumentar el tamaño de mis hojas. Y lo que van a hacer estas plantitas de más abajo es que no voy a crecer mi hoja tan grande. Yo necesito poquita luz y lo que hacen es que estos nutrientes van a capturar de las hojas muertas. Por lo tanto, aquí en este ecosistema existen todas estas plantas, se adaptaron para poder vivir todas juntas. A pesar de que todas, fíjense porque aquí todas necesitan el mismo alimento. ¿Cuál es el alimento de todas estas plantas? El sol. El sol y el agua. El sol y el agua, ¿cierto? Necesitan la misma alimentación todas estas plantas. Y aún así ellas pudieron adaptarse y poder compartir este espacio. Además que les sirve de alimento también y de refugio para todos los otros animales, miren como podemos ver ahí. Aves, etcétera. Bien, les voy a mostrar entonces este video y con esto vamos a finalizar la clase para que podamos enfocarnos en el trabajo. Y que habla de las adaptaciones de algunas plantas, ¿ya? Curiosidades de algunas plantas. Entre ellas, una que me gusta a mí de manera muy personal y que me llama mucho la atención, su estudio, que son las plantas carnívoras, ¿ya? Así que ahí lo vamos a ver. Atención, por favor, chiquillos, todos los comentarios al finalizar el video, porque yo lo primero que pienso cuando veo parpadear ahí, hoy no se escucha bien, no están viendo el video, entonces detengo el video para que no lo veamos cortado. Todas las preguntas, yo de verdad que me interesa escucharlos, pero todos los comentarios al finalizar. Si hay alguien que quiera hacer un comentario antes y no durante. No, ¿No? ¿Tomás? yo tía, No, tío. ¿Maxi? Yo, tía. ¿Maxi? usted tiene una planta carnívora, ¿no? Sí, sí, Entonces, algunos cursos
a unos cursos más grandes le lleve la planta al Ya colegio. nos dijo que nos la iba a enseñar hace un año. Pero imposible este año, pues se nos fue imposible, no porque no quisiera. Pero Cámara, sí. tío. Ya, ¡Por pero el vamos a ver, coronavirus! atención, ya enfoquémonos, atención. ¿Sabías que las plantas carnívoras se alimentan de insectos y artrópodos? Esto es debido a que suelen crecer en lugares donde el suelo no les aporta todos los nutrientes que necesitan. A pesar de que, como todas las plantas, no tienen músculos, son capaces de moverse gracias a la presión del agua que tienen dentro de sus hojas, que les permite cerrarse cuando sienten que pueden capturar alguna presa. Pero estad tranquilos, porque son totalmente inofensivas para los seres humanos. ¿Sabías que el árbol más alto del mundo mide 115 metros de altura? Sí, y además no para de crecer. Se calcula que tiene entre 700 y 800 años de antigüedad. Y nunca se ha desvelado dónde está para evitar que las muchísimas personas que quieran ir a verlo alteren el ecosistema en el que habita. El árbol con el diámetro de tronco más grande del mundo es el árbol de Tule. Para abrazar su tronco se necesitarían 30 personas con las manos entrelazadas. Para que os hagáis una idea de lo grande que es capaz de dar sombra a 500 personas. Desde luego, es un buen refugio para los días de mucho calor. ¿Sabías que los nenúfares eran sagrados para los egipcios? Los egipcios pensaban que los nenúfares, al abrirse de día y cerrarse de noche, rendían culto a Ra, el dios del sol, del cielo y del origen de la vida. En la actualidad, sabemos que estas preciosas plantas que crecen en estanques, lagos y charcas ayudan a mantener el agua limpia y cristalina. Además, sirven de refugio para muchos animales acuáticos, como esta rana saltarina. Bien, ¿nos quedó más claro lo que son las adaptaciones de animales y plantas? ¿Alguien quiere hacer algún... ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de los videos? Tío, No. Sí, Basti, lo escucho, Basti. o sea, esto no como chico del video, que ya le envié el video de Epicentro e Epicentro. Ah, perfecto, Basti. Hoy día en la tarde tengo oportunidad de poder verlo, así que lo más seguro es que lo revise hoy. ¿Ya? Tío, ¿Alguien más? tío, Sí, Florencia. apagué mi cámara porque estoy comiendo. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No? Bien, entonces, esto es nuestro último trabajo. ¿En qué consiste nuestro trabajo? Lo que nosotros tenemos que hacer es grabar un video en donde vamos a mostrar, no es necesario que salgan ustedes, si quieren grabarse ustedes bien, si no quieren salir ustedes y quieren grabar solo su dibujo, también está bien, pero sí es importante poder escucharlos. Necesito que ustedes puedan verbalizar lo que ustedes están haciendo o lo que van a hacer, ¿ya? Por lo tanto, lo tienen que explicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un dibujo que lo pueden pintar con témpera, pueden buscar recorte, pueden dibujar. Profe, yo no tengo ninguno de eso, pero sabe que yo puedo imprimir puede utilizar una impresión. El recurso lo van a... ¿Cómo? No lo escuché. ¿Qué Sí. tipo de dibujo? Es un ecosistema. Ahí vamos a llegar. Es un ecosistema
Lo vimos en la clase 20, lo que son los ecosistemas, los diversos ecosistemas, y vamos a pegar recortes o dibujos de 10 componentes bióticos. Yo necesito que usted en el dibujo me los diga, profe, ahí está el primer componente biótico, ese otro biótico, ese es otro biótico, esa gallina es un biótico, ese pájaro es un biótico, esa plantita es un biótico, y 5 abióticos de un ecosistema. Además, vamos a identificar el tipo de ecosistema, si es un ecosistema desierto, si es de un bosque lluvioso, si es del litoral de costa, etcétera. Identificar el ecosistema, ¿ya? Si es del altiplano, no sé. Ustedes van a elegirlo, por eso que esto queda a elección de ustedes. Tienen que identificar, sí, el tipo de ecosistema. Y finalmente, alguna adaptación de alguno de esos animales a ese ecosistema. Por ejemplo, si yo voy a hacer mi ecosistema de la Antártida y voy a poner a mi oso polar, yo ahí podría decir que el oso polar tuvo una adaptación a ese ecosistema. ¿Cuál es su adaptación? El pelaje y el aumento de grasa bajo la piel para poder protegerlo de la temperatura. Esa es la adaptación. ¿Puede volver a la imagen del oso polar? Si no es Ok, vuelvo. Me avisa, por favor, para seguir avanzando, ¿ya? Bien, entonces, nuestro trabajo no es más que un dibujo, chiquillos. Buscar recortes, ustedes lo van a crear. Ustedes van a crear el ecosistema. ¿Ya? Ustedes van a crear el ecosistema. Yo lo que necesito es escucharlos en donde ustedes me digan, profe, ahí están los componentes bióticos, ahí están los componentes abióticos, mi ecosistema es de este tipo de ecosistema, y la adaptación, voy a hacer la adaptación de este animal, de mi ecosistema. Eso es el video, en eso consiste, no es más que eso, ¿ya? Entonces va a haber una primera parte en donde yo voy a decir mi nombre, el curso, la asignatura, el profesor y la escuela, dentro del video, ¿ya? Y la segunda parte del video, que es el desarrollo, explicar los 10 organismos bióticos y 5 abióticos, identificar el tipo de ecosistema y mencionar al menos 2 como características de adaptación. 2 características de adaptación. ¿Yo le puedo decir lo que entendí? Sí. Lo que entendí es que primero tengo que pegar imágenes de animales o algo que viva por ejemplo, en un desierto. Tengo que poner 10 animales de ese lugar. Exacto, sí, porque no vaya a poner, por ejemplo, un oso polar en un desierto, porque no es ese animal no es de ese ecosistema. Entonces, Algo que no entiendo es como los abióticos que tengo que poner. Es que los 10 bióticos, Carlos, no solamente pueden ser Maximiliano, lo querías tú explicar. Explícalo, Maxi, te escuchamos. No todos los bióticos son animales, hay otras cosas vivas como el pasto, las hojas, pero hay algunas. Perfecto, bien. Entonces, los 10 organismos bióticos, Carlitos, los podemos distribuir en 3 animales o 4 animales y los otros 6 plantas, cactus, no sé. Es que depende del ecosistema que tú quieras crear. Pero esos 10 componentes bióticos abarcan animales y plantas. Los abióticos es el agua, la tierra, las rocas, son cosas que no tienen vida. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora sí entiendo. Ok, Carlitos. ¿Alguien más tiene alguna duda, chiquillos? Pero también tengo que poner imágenes de los abióticos. No, porque a los abióticos los vas a dibujar, tienes que identificarlos, sí. Sí tienes que identificarlos. En el video los tienes que decir, profe, ahí dibujé agüita entre medio de mi ecosistema. Ese es un componente abiótico. Eso sí tiene que ir. No es necesario que lo recortes. Lo puedes dibujar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Necesito que se silencien para que nos podamos escuchar. Yo disculpe, Okay. la Yadira y el Esteban Caballero tienen... Gracias, tía. Yadi, le escuchamos. Ok, Yadi, ¿viste la clase 41 de los 40 de los ecosistemas? Perdón, 20 de los ecosistemas, la clase 20 de ecosistemas. ¿Pudiste ver esa clase, Yadira?
¿Me escucha o no? Yadi, la perdimos parece. No sé. Y si habías podido ver la clase, Yadira. Eso pregunto. ¿Cuál clase? La clase 20, Yadi. ¿La clase 20? Ujú. No. Ya, en esa clase nosotros explicamos lo que es un ecosistema, ¿ya? Y que el ecosistema se compone de organismos bióticos y abióticos. No, me encantaría, Yadi, volver a explicarte todo lo que vimos al comienzo, pero no tenemos el tiempo. Lo que yo le puedo ayudar es que revise la clase 20, 21 y la que estamos viendo ahora. Con esas 3 clases podría desarrollar el trabajo fácilmente, ¿ya? Porque no es más que un dibujo, chiquillos. Es pescar una hoja de bloc, pintar con témpera, no sé, con lápiz escrito, lapicera, dibujar un ecosistema, pegar plumones, como ustedes quieran. La manera en que yo voy a presentar es libre. Lo que yo estoy pidiendo es el video con la explicación. Eso es lo que estoy pidiendo. ¿Cómo vaya usted a presentar? Da lo mismo. ¿Ya? ¿Se entiende? Esteban, ¿tiene usted una duda? Son 5 abióticos y 10 bióticos. Sí, exacto. Y la última parte del video en donde usted tiene que responder esas preguntas, que son de manera personal, que aprendió, qué fue lo que más le gustó de todo el trabajo, de todo lo que vimos de la unidad, y tiene que responder esa pregunta, ¿son todos los ecosistemas chilenos iguales en relación a los organismos bióticos y abióticos? ¿Están los mismos organismos en todos los ecosistemas chilenos? Y eso usted responde, no, ¿por qué? Y ahí usted da una explicación. ¿Ya? ¿Se entiende el trabajo? Yadi, pero sí, Yadi, quizás lo único que le puedo sugerir es eso, Yadi, que no es más que un dibujo, Yadi, en donde yo tengo que identificar esto que le estoy pidiendo. Si tiene alguna duda específica, lamentablemente no tenemos el tiempo, estamos como a 10 minutos de terminar, revise la clase 20, 21 y esta que es la 22, que seguramente ya pronto deben subir a la página de YouTube de la escuela. ¿Bien? Tía, ¿me ayudan si hay alguien que tenga todavía alguna duda con la manito levantada para poder... No hay nadie. ver lo último? ¿Nadie? ¿Todo clarísimo? Ok. Ahí está la fecha de entrega entonces. Nosotros este trabajo lo tenemos listo. Deberíamos tenerlo listo, no es muy complejo. El martes 3 de noviembre es la fecha en donde yo, después de esa fecha, empiezo a hacer correr la pauta de evaluación en donde dice tiempo de entrega. Ya no va a tener el puntaje máximo. Si ustedes se fijan, chiquillos, este trabajo, tía, lo dimos hace 1 semana o 2 semanas atrás, aprox. ¿Una? Una semanita. Una. O sea, tenemos 1 mes casi para entregar el trabajo, que creo que es tiempo suficiente. 1 mes para mandar un dibujo y un video, creo que es tiempo suficiente. ¿Bien? Ok, para finalizar entonces, ¿alguien me puede ayudar a responder esas preguntas? ¿Alguien me puede ayudar a responder esas preguntas? Yo, tío. ¿Ya lo escuchó? Voy a La que usted responder quiera. La primera. Ok, ¿qué aprendiste, Jean? Aprendí que algunos animales tienen que estar específicamente en su ecosistema, no como otros. Bien. ¿Y por qué tienen que quedarse ahí, Carlitos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se llama el concepto que vimos? Lo hablamos ahí. Mira. Voy a llevarte al comienzo de la clase, Carlos, al objetivo. Y tú me vas a decir si lo lograste o no. Adaptan. Déjame. ¿Cómo? ¿Que nos dijo por ahí una pista? Se adaptan. Mira. Entonces, Carlos, fíjate, mira el objetivo que te voy a plantear ahora. Pudimos reconocer, y esto es para todo el cuarto, ¿pudimos reconocer adaptaciones en los componentes bióticos? Yes. Sí. Sí, cierto. ¿Qué tipo de adaptaciones pudimos ver? Acuáticas. Ya, pero en la estructura, ¿qué estructura vimos? ¿Qué estructura vimos? Los pies. Ok, ¿qué más? Los lugares que necesitan de hábitat. El hábitat. Los dientes.
Ok, Sí, ¿qué más? Los Los colmillos. dientes, también vimos dientes, bien, qué se bien, alimentan? Martín. ¿Y de qué cosas se pueden alimentar según la estructura que tengan, la adaptación de estructura que Sí. tengan? ¿Alguien más me puede ayudar a responder alguna de estas preguntas? ¿Alguien? ¿No? ¿Fue difícil? ¿Algo fue difícil? No. Nada. ¿Y qué fue lo que más les gustó de la clase? Difícil. ¿Qué fue lo que más les gustó de la clase? A ver, ¿qué fue lo que más les gustó? Mati, ¿qué fue lo que más les gustó a usted? Mati Báez. No te escuchamos, Matilda. Estás silenciada. Yo estoy pensando. Ok, ok. Tío, yo. Ya, ¿qué fue lo que más le gustó de la clase? Me salí. no A sé mí por qué. me gustó ver los videos y diferenciar los abióticos de los bióticos. Bien, Freis. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Jonathan de los Santos, ¿qué fue lo que más te gustó? Jonathan, no te escuchamos nada. Escribir. Escribir, ok. Perfecto, perfecto. Bien, Martín, ¿qué fue lo que más te gustó de la clase, Martín Muñoz? Martín Muñoz. ¿Estás pensando, Martín? Ok, está pensando, está pensando. Yo ya sé. Ok, lo escucho, Mati. Cuando vimos eso de los colmillos y de las Ok. patitas. Las adaptaciones, bien, las adaptaciones, muy bien. Bien, tía, ¿algo que comentar? Con esto vamos a finalizar. Nos encontramos ya en 2 semanas más. Para la Traten de enviar... grabación necesitamos hablar con los niños con la tía Alexa. Así Ok, que Esto es ok, serio. detenga nomás.